Qué increíble, de verdad, qué increíble, qué maravilla, qué feliz estoy, qué gran película. Marvel, de verdad, tanto te costaba. O sea, a ver, entiendo perfectamente que Marvel no estaba en un muy buen momento por culpa del presidente de Disney. Bueno, presidente CEO, no estoy seguro de qué era, pero bueno, el Bob Chapek, que básicamente hizo un desmadre con Disney al saturar de contenido por andar sacando 20.000 cosas en Disney Plus y tal. Que hace poquito Kevin Feige también en entrevistas estuvo diciendo que eso complicó mucho la calidad de esta última saga de Marvel. Pero madre del amor hermoso, de verdad, es que no era tan difícil. Es que, a ver, esto es lo que Marvel siempre debió ser y que nunca debió dejar de ser, porque esto era lo que era, ¿sabes? Por películas como esta, es que Marvel gustó tanto en su momento. Por películas como esta es que tiene tantos fans. Por películas como esta es que Infinity War y Endgame fueron el éxito que fueron y fueron tan aclamadas como fueron. Personajes así, esta clase de reuniones, ¿no? De interacciones, de conectar historias, de contar nuevas historias y sobre todo de conectar con la audiencia de cierta forma, que ya no simplemente una película más de acción donde personaje A bueno con poderes se enfrenta a personaje B malo con poderes, sino que tiene un trasfondo mucho más allá, y esta película tiene un trasfondo muy psicológico y me encanta cómo lo desarrollan en esta película. Voy a hablar por partes, quiero explicar un poquito qué es lo que me gusta de la película, porque yo estoy muy contento de verdad con Thunderbolts. Yo soy una persona que tenía ganas de Thunderbolts, no sabía qué esperar de ella, pero tenía ganas. Porque pues tiene varios personajes que me gustan. Tiene a Yelena, tiene a Alexi y vamos a tener a US Agent, que pues eran personajes que me habían gustado mucho en sus primeras apariciones y que quería ver nuevamente. Yo ya por eso yo ya venía feliz. Pero es que me dieron mucho más de lo que esperaba, definitivamente. Y al final resulta ser una nueva película de Avengers. O sea, todo este tiempo Thunderbolts fue una nueva película de Avengers, The New Avengers, que sinceramente creo que llega demasiado tarde. Creo que esta película debió llegar pues hace muchos años. Tuvimos toda una fase de... O sea, creo que la fase 4 de Marvel, no recuerdo cuánto duró, pero creo que este debió ser el cierre de la fase 4. Porque películas de Avengers son necesarias. Últimamente han querido que las películas de Avengers sean el evento final de la saga solamente, cuando al final ni siquiera termina siendo una película de Avengers. Es más una película evento donde combinan un montón de personajes y equipos que muchos no tienen nada que ver con los Avengers. Pero antes, al final de cada saga teníamos una película de Avengers. El final de la fase 1, más bien fase, perdón. Al final de la fase 1 tuvimos la primera, luego de la fase 2 estuvo Age of Ultron, de la fase 3 pues tuvo ese evento climático de Infinity War y Endgame. Y ahora no hemos tenido películas de Avengers desde entonces. Y han pasado ya 2 sagas, creo que estamos incluso en la fase 6 ya. O sea, 4, 5 y 6 y apenas tenemos una película de Avengers. Y además que fue promocionada como película de Thunderbolts, que en lo personal creativamente me parece bastante bueno, porque realmente en toda la película no se hace alusión a los nuevos Vengadores hasta el final mismo. Pero me gusta porque es literalmente lo que una película de Avengers es juntar a varios personajes de una fase, o en este caso de una saga, que han tenido su relevancia, han tenido su participación, y juntarlos en un equipo donde expanden más de su lore, de su historia, tienen su desarrollo de personaje en conjunto y hacen cosas juntos, que es básicamente eso. Aunque realmente varios de los personajes cronológicamente se presentaron durante la saga del infinito. Creo que el único personaje que es de esta saga realmente es John Walker. Creo que sí. Porque Taskmaster, Yelena, Alexi, esos 3 personajes fueron de Black Widow, que ocurre después de Civil War. Y Ghost es de Ant-Man and the Wasp, que ocurre antes de Infinity War. Entonces, y Bucky pues más desde el Soldado del Invierno. De hecho, desde la primera de Capitán América. Entonces, bueno, sí. También por eso se siente que llega tarde, porque son personajes que llevamos conociendo ya mucho tiempo y que hace mucho que no aparecen. Creo que el personaje que más reciente había aparecido había sido Yelena en la serie de Hawkeye.
Pero bueno, el punto es que tenemos esta reunión de personajes y tenemos a este nuevo grupo de Vengadores que llega demasiado tarde, como digo, la gente tal. Incluso hay un salto temporal con la postcréditos, como que ya estamos en este punto, ya tuvimos la oportunidad de contar muchas cosas con un equipo de Vengadores, pero ya llegamos muy tarde, ya tenemos que conectar con el final de la saga. Pero fuera de eso, a mí me gusta mucho que hayamos tenido esta reunión de personajes y tal. Y aparte de que no son los Vengadores más típicos, son personajes mayormente antihéroes o héroes que quedaron como olvidados, como Alexei, que tratan de buscar su propósito, un nuevo propósito y un nuevo lugar en el mundo. Y quiero hablar, creo que en vez de hablar de partes de la película, quiero hablar de cada personaje por separado y lo que significa y por qué me gustan tanto y cuáles destacan más que otros. Ok, primero tenemos a la protagonista, que es Yelena, es la que se lleva la mayor parte del pastel. Y a mí Yelena es un personaje que de por sí me encanta desde la película de Black Widow. Y cada aparición que tiene me encanta. Aparte que es el personaje que tiene más trasfondo, porque como digo, ya apareció en Black Widow y en Hawkeye. Creo que aquí le dan el desarrollo de personaje que más le faltaba. Es un personaje que estaba roto desde el principio. Es un personaje que ha vivido en una mentira todo ese tiempo. Desde pequeñita ella pues tuvo una familia falsa para una misión encubierto que después termina descubriendo y es enviada a formar parte de las Black Widows con este viejo verde de mierda que las tenía torturando y abusando de ellas y utilizándolas como armas en contra de su propia voluntad. Luego, y aparte en todo este tiempo, cuando Natasha se une a los Vengadores y tal, pues prácticamente se queda sin su hermana, lo único que le quedaba en la vida, por lo que luchar. Luego tiempo después la recupera, ¿sabes? Pero temporalmente, porque pues pasa todo lo de Black Widow y tal. Al final vuelve a tener a Natasha en su vida y tiempo después, relativamente poco tiempo después, Natasha muere sacrificándose en Avengers, porque aparte sí estuvieron los varios años que pasaron entre Infinity War y Endgame, pero lo que pasa es que Yelena fue blipeada, entonces esos años también los perdió. Ella regresó al mundo simplemente para enterarse de que ya no tenía hermana. Eso es tristísimo. Y aparte Alexei al parecer estuvo muy desconectado de ella en este tiempo. La madre creo que directamente los ghosteó porque no se sabe nada de ella. Entonces llegamos a este punto de la historia en el que Yelena está completamente sola y con un vacío, ¿sabes? Me gusta cómo desde el principio te plantean el tema del vacío. Por otro lado está Alexei, ¿no? Su papá adoptivo, que realmente funciona como su papá real. Él la quiere como una hija de verdad y así la trata durante toda la película. Es un héroe frustrado porque, claro, él fue un héroe muy reconocido, muy querido, fue glorioso, ¿sabes? Fue glorificado en Rusia, era literalmente el Capitán América de su nación. Pero ahora ya está en Estados Unidos, ya ha pasado tiempo, ya está viejo, ya no está en su mejor punto, ¿no? Ya no está en su prime. Y ahora nadie prácticamente lo reconoce y él sueña, él anhela con volver a esa vieja gloria. Actualmente tiene una vida horrible, fracasado, donde lo único que hace es pues transportar gente en una limusina para ganarse la vida, ¿no? Una limusina ahí más o menos vieja, pero de alguna manera parece que funciona el negocio, porque hasta Valentina acaba contratando sus servicios. Y pues hace de chofer, eso es lo único que hace en su vida, pero él quiere volver a ser el héroe que todo el mundo admira y reconoce, que está en las cajas de cereales y que forma parte de un equipo y que él quiere ser un vengador prácticamente, que es lo que se le acaba cumpliendo al final. Luego tenemos a John Walker, que es uno de los personajes con los que también un poquito se indaga más, que ya lo habíamos tenido, había sido uno de los mejores personajes de Falcon and the Winter Soldier. Y aquí vemos qué ha pasado con eso, ¿no? Ya sabíamos que lo había reclutado Valentina para hacer ciertas misiones encubierto como US Agent, pero descubrimos que él siguió mucho tiempo obsesionado con lo que le pasó, ¿no? Con cómo la gente lo recibió mal como Capitán América, como después de asesinar a al joven, el joven terrorista, ¿no? Que después de ese asesinato con el escudo, la gente lo despreció completamente, le fue quitado el cargo de Capitán América por el que tanto luchó.
fue totalmente marginado por su gobierno, por el ejército. La vida se le fue a la mierda. Y aunque tenía a su esposa que lo apoyaba, y recordemos que en Falcon and the Winter Soldier su esposa, a pesar de todo, estaba con él, dándole ánimos, diciéndole tú puedes, tú estás hecho para ser alguien grande. Pero aún así la dejó de lado, y a su hijo, por esta obsesión, ¿sabes? Con su imagen, con esta obsesión, con toda esta situación. Y al final quedó también abandonado por su familia, porque él no estuvo para ellos cuando, o sea, perdió completamente el rumbo. Y cuando las personas que lo necesitaban, no como un Capitán América, sino como un padre, los dejó de lado también. Y eso es parte de su trauma, eso es parte de este vacío que él siente. Porque él claramente se arrepiente, es algo que le duele, pero es algo que en este punto trata de reprimir para seguir adelante. Tenemos a Taskmaster me la voy a guardar, ¿ok? Tenemos a Ghost, que es el personaje que creo que menos desarrollo tiene en la película. Pero me gusta mucho, se me hace muy linda. No creo que llegue al nivel de quererla como a Ratcatcher en The Suicide Squad, pero sí es un personaje que llegó a agarrarle muchísimo cariño en esta película. No nos cuentan mucho de su trasfondo, lo que sabemos es lo que supimos por Ant-Man and the Wasp y ya está, ¿ok? No, ella no tiene su momento Void, donde vemos su pasado y sus traumas. Siento que ahí sí hubo una oportunidad desperdiciada, aunque sea de ver un momentito de lo que ella sufrió y de lo que ella también siente y tal. Pero me gusta mucho el personaje, aparte de que su diseño me gusta, o sea, al principio no me convencía porque lo habían simplificado mucho, pero no me terminó de disgustar. Pero sus habilidades me encanta todo esto de que se hace invisible y atraviesa cosas y tal. Eso siempre me gustó del personaje y siempre me quedé con ganas de ver más, y qué bueno que lo tuvimos aquí. Pero aparte me gusta esta dinámica de que es un personaje muy bueno, o sea, quiere hacer el bien. De alguna forma en su interior ella quiere ser la buena, ella quiere ser una heroína. Porque aunque es una asesina a sueldo, muchas veces vemos que ella literalmente tiene el poder de hacer lo que le dé la gana. O sea, ella puede atravesarse y escaparse como quiera. Y tuvo la oportunidad varias veces en la película de irse ella por su cuenta y abandonar a los demás. Pero de alguna manera siempre acaba regresando por ellos y ayudándolos. Y se nota que lo hace de forma desinteresada, pero ella misma, para no verse tan cursi, dice, no, es que tenía que, porque es que pasó esto y no me quedaba de otra, lo necesitaba y tal, ¿sabes? Me gusta mucho eso de dinámica de personaje, de que es la más pura de todas, porque a pesar de que sí, asesina a sueldo y lo que tú quieras, pero en el fondo ella quiere ser la buena. Por otro lado está Bucky, que también creo que no tiene mucho desarrollo, porque es un personaje que ya está muy bien desarrollado, ya lo conocemos mucho. Y aquí más que nada es como... funciona más como el ancla del equipo, es la brújula moral. Y es el que tiene más experiencia, entonces que los puede guiar como equipo. Es el único de todos que realmente ha trabajado en equipos de héroes anteriormente. Y además los entiende porque él también fue marginado, él también fue considerado una amenaza. Civil War prácticamente y The Winter Soldier nos cuentan esa etapa. En Civil War él ya estaba tratando de cambiar de vida, pero aún así él seguía encasillado en la imagen del soldado del invierno. Y de hecho hasta la fecha lo sigue persiguiendo, lo siguen tratando un poquito de menos por esto, pero él ya está un poco más en paz consigo mismo, ya no le importa por el desarrollo que tuvo en Falcon and the Winter Soldier. Me gusta que respetan eso. Y me gusta que él también sirve un poquito como de yo entiendo por lo que están pasando ustedes y yo sé que existen las segundas oportunidades y que la gente puede cambiar. Y también tenemos a Taskmaster. No sé cómo sentirme con Taskmaster. O sea, dentro del lore siento mucha lastimita por ella. Porque la pobrecita, similar como con Yelena, mucho tiempo estuvo controlada por un poder mayor que la obligaba a cometer atrocidades, no a asesinar gente y tal. Ella era un arma viviente a merced de otra persona, de un señor todo culero. Y la utilizó durante tanto tiempo, y cuando por fin logran liberarla de eso, tiene que pasar a vivir como asesina a sueldo de todos modos, porque es lo único que sabe hacer, porque es la única vida que conoce. Y sigue viviendo así durante todo este tiempo, trabajando para Valentina.
para que al final sea engañada en una misión falsa donde lo único que querían era deshacerse de ella y se deshacen de ella. Este personaje no dura nada en pantalla y en cuestión de lore es muy triste, porque al final nunca tuvo un final feliz. La pobre mujer creo que es de los personajes más trágicos de todo Marvel, porque cuando pudo haber tenido su oportunidad de salir adelante y brillar y cambiar de vida, antes de eso la matan. O sea, después de que la matan es cuando dicen, oye, espérate, creo que algo anda mal aquí. Vamos a dejar de pelearnos y ver qué pedo. Ya demasiado tarde, ya cuando esta ya está muerta. Es muy impactante cómo le meten el tiro en la cabeza, la verdad. Y fuera del lore, por un lado siento que fue potencial desperdiciado, porque podrían haber desarrollado bien al personaje, a pesar de todo el problema de que no sea una adaptación fiel a los cómics y de que la gente la haya odiado en su primera aparición y que tampoco hayan sabido muy bien qué hacer con ella. Aún así también puedo decir que era una buena oportunidad para hacer algo bueno con ella, ¿sabes? Y que a la gente a lo mejor la perdonara. Y además que era un personaje que me gustaba mucho porque tenía una... Era quien mejor peleaba de todos. Me gustaba mucho que tenía las habilidades de todos los Vengadores combinadas, y creo que pudo haber dado juego a muy buenas escenas de acción. Pero bueno, la única escena de acción que nos regaló fue la del inicio, que la verdad estuvo muy buena, pero bueno, la terminan de matar. Y está cagadísimo porque lo utiliza, o sea, su muerte es un chiste en la película. La muerte de este personaje es como que la Yelena es como pobrecita, ya dejé, porque Yelena es la única que tuvo como que cierta contacto o conexión con ella. Es como no se pasen de verga con ella, porque inmediatamente se ponen a robarle su equipamiento y ahí a manipular el cadáver, ¿sabes? Como que no le pueden estar haciendo eso, y al final pues queda incinerada y la dejan tirada y incineran su cadáver en la habitación esta. Pobrecita, de verdad, pobrecita Taskmaster. Es que literalmente dejan el cadáver ahí tirado. Y tenemos a Sentry, que Sentry pues creo que es el personaje más importante de la película. Todo gira en torno a él, que es un joven que ha tenido una vida terrible, ha tenido una infancia muy dolorosa de por sí. Su padre era maltratador, maltrataba a su madre. Se da a entender que no solamente lo maltrataba a él, sino que abusaba de él, porque al momento que iban a hablar de lo que le hacía a él, como que él lo corta, ¿sabes? Él no quiere que lo digan. Y digo, si ya habían dicho que maltrataba físicamente a su madre, que hayan cortado lo que le hacía a él es como sospechoso. Se da a entender que sí, o sea, su padre, aparte de maltratarlos, también abusaba de ellos. Y además se ve en el momento vacío, ¿no? Cuando están viendo desde el ático lo que le pasaba. Se ve que incluso la madre, cuando él intentaba defenderla, ella lo recriminaba todavía más, de que él lo único que hacía era empeorar todo. Entonces vivió toda esa infancia con eso encima. Luego se da a entender que la madre muere, y que pues él tiene que sobrevivir. Se vuelve adicto a las drogas, ¿no? Se empieza a vivir una vida de adicciones. Luego tiene que trabajar como pollo de eso, como botarga. Y bueno, tiene una vida muy, muy lamentable, muy dolorosa. Y al final él entra como en una depresión, en un estado de depresión que termina convirtiéndose aparentemente en un... Bueno, no sé si el trastorno de identidad disociativo es desde antes de convertirse en superhéroe o en superpersona. Creo que a lo mejor eso despierta después de, no estoy muy seguro, pero el caso es que ve esta oportunidad de donde le ofrecen como una especie de droga más fuerte, pero que además lo potencia, lo fortalece, y dice, pues me meto aquí. Y es donde entra a los experimentos, donde aparentemente se da a entender que todos los que participan en este experimento mueren, y él no, él fue el único que no murió. Pero ellos no lo saben, ellos lo dan por muerto, pero despierta justo en el momento en que están todos ahí reunidos. Y entonces como que ahí sí tiene un trastorno de identidad disociativo. Tiene como de 3 identidades diferentes en la película. La primera es Bob, que es el que conocemos, que es este joven inseguro, pero que es muy analítico. Como que es el personaje que analiza psicológicamente a todos los demás. Los psicoanaliza a todos, es muy atento. Y de vez en cuando se le va saliendo su lado vacío y los va absorbiendo, primero a Yelena y luego a Walker. Y va viendo un poco de sus traumas también. Como que se entiende un poco con ellos, es como el hermano menor del equipo, que se sabe que él puede ayudar, él siente que puede hacer algo, pero ellos no confían porque pues realmente no ha demostrado ninguna habilidad hasta después, cuando decide sacrificarse por ellos.
Y luego cuando se levanta y descubre que tiene sus poderes, empezamos a ver un poco de otra de sus identidades, que ya se revela después, cuando se empieza a... Cuando esta Valentina lo empieza a manipular, ¿no? Para que trabaje para ella y tal. Vemos a Sentry, que es como el superhumano, el Superman de este universo, que es un poquito, pues, más mamoncillo, ¿no? Es más serio, más arrogante y más estoico también. No es un personaje que... No es tan carismático como Bob. Y de hecho es bastante... Te digo, cuando... Es el que después se da cuenta de que, oye, es que ¿por qué tengo que hacerte caso a ti, Valentina? Que eres una don nadie. ¿Cómo me vas a mandar tú si literalmente me acabas de decir que soy más poderoso que los Vengadores juntos? Y entre los Vengadores hay por lo menos un dios, entonces eso me convierte a mí en un dios. ¿Y por qué un dios tendría que hacerle caso a alguien como tú? ¿Sabes? Y que a la hora de la pelea, pues... Se contiene porque no quiere cruzar cierta línea. Solamente pelea lo que es necesario, pero sí es algo que no ves a Bob haciendo, ¿sabes? Y después, ya cuando lo vuelve a traicionar Valentina y como que lo mata, entre comillas, despierta la tercera identidad, que es el vacío de Void. Y me encanta su diseño, que es literalmente un ser de pura oscuridad. Es una sombra a la que le brillan los ojos de blanco. Y empieza poco a poco a consumir toda la ciudad y arrastrando a toda la gente a este vacío. Es prácticamente como los encierra en sus traumas. Y me gusta mucho el final de la película, como después de todo esto, el equipo ya resignado de que ya fallaron la misión, no pudieron contra él, se separan, pero al final se reúnen nuevamente para ayudar a las personas, que es algo que hace tiempo que no se ve. Superhéroes haciendo cosas de superhéroes. Superhéroes no solamente están ahí para pelear con los malos, están para proteger y ayudar a la gente. Y los vemos haciendo eso y volviendo a trabajar en equipo para hacer eso. Y ahí es donde se vuelven a juntar y la gente les aplaude. Y Valentía se da cuenta de, potencial de marketing. Y me gusta este momento, porque estos personajes habían sido completamente marginados por la sociedad. Y en este momento, cuando se unen para hacer algo bueno, toda la gente los respeta y les aplaude. Y pueden sentir ese cariño de la gente que nunca habían sentido. O bueno, al menos Alexis sí lo había sentido, pero hace mucho que no. Me encanta cómo desarrollan esto, me encanta la batalla final, que no es tan batalla, o sea, al final todo es una cuestión psicológica. Es Bob enfrentándose a sus demonios internos, enfrentándose a su trauma, las personas que sufrimos de ansiedad y las personas que sufren de depresión lo pueden entender. Hay veces en las que simplemente tu cabeza es más fuerte que tú mismo. Es esa voz en la cabeza que te habla y que te dice que no sirves para nada o que hace las cosas mal. Y por mucho que tú internamente sepas que no es cierto y que quieras luchar por eso porque sabes que no es la verdad, a veces esa voz es mucho más fuerte que tú mismo y te consume. Eso es The Void. Y aquí es donde vemos que finalmente cuando llegan a la habitación donde está él, que obviamente es la habitación donde está el trauma más fuerte, Sentry se enfrenta a él solo, pero no puede. Por mucho que quieras enfrentar a ese trauma, esos demonios internos tú solo, es demasiado a veces para uno. Y poco a poco Void va consumiendo a Sentry. Bueno, a Bob, mejor dicho. Y es donde todos se unen para darle un abrazo y decirle, estamos aquí, no estás solo, no tienes que enfrentar esto solo. Que es lo que pasó con Alexi y Yelena anteriormente, cuando tienen esta charla. Yelena por fin se abre con él y él le dice todo lo bueno que ella tiene y como él pues quizás no entiende por lo que está pasando, no sabe cómo actuar ante eso, pero que él está ahí para escucharla, para apoyarla en lo que ella necesite. Y es lo que todos hacen con Bob en ese momento. Y es muy bonito, porque sí, prácticamente ganan por el poder de la amistad, pero dado el contexto de la película, tiene todo el sentido del mundo. Todo, absolutamente todo. Porque es eso, son los traumas, todo es psicológico. Entonces claro que funciona, porque no derrotan del todo a The Void, no lo desaparecen. Lo que hacen es contenerlo, lo que hacen es ayudar a Sentry a fortalecerse y vencer a su propia mente. Se me hace increíble cómo representan esto, cómo lo relacionan con este aspecto psicológico del personaje y que aplica para prácticamente todos ellos, que todos tienen un vacío y todos están ahí como familia, como equipo, para apoyarse mutuamente.
y poder salir adelante aún con todo esto. Porque esos traumas no se van a ir, esas cosas ahí están, existen. Pero en vez de hacerlos de lado, en vez de ignorarlos, en vez de reprimirlos, lo comparten entre ellos y se ayudan mutuamente a sobrellevarlos. Es hermoso cómo hacen esto. Y al final pues salvan a todos. Y es donde queriendo ahí chingarse a la Valentina, ella se sale con la suya y tiene ya toda la conferencia de prensa armada donde presenta al equipo como los nuevos Vengadores. Y me encanta que además la postcréditos te muestra los periódicos y tal, y las opiniones en internet de la gente de estos personajes, que es literalmente lo que pasaría en la vida real. Si esta película desde el principio se hubiera llamado Los Nuevos Vengadores y no Thunderbolts, que ahorita ya están cambiando el título, pero si desde el principio se hubiera vendido así, antes de que saliera la película, es lo que la gente diría. O sea, ¿y estos randoms qué? Estos no son mis Vengadores. Y es como reacciona la gente dentro de la película, y me encanta ese detalle. Y las escenas postcréditos también. Creo que hace mucho que Marvel no hace escenas postcréditos tan buenas, porque juega a dos bandos. La primera es la escena postcréditos de gag, la escena postcréditos que te expande un chiste de la película, como en este caso es que ya por fin se le cumplió el sueño a Alexi de ser un vengador, de ser reconocido y de que su rostro aparezca en los seriales. Pero aún así la gente no le importa, ¿sabes? Lo ve ahí, él como que trata de indirectamente decirle a la señora: mira, estoy aquí, soy ese. Y la señora como que, ajá, sí, y ni siquiera se compra el cereal, ¿sabes? y ya el segundo ya es la postcréditos grande, ¿no? La recompensa por quedarte hasta el finalísimo, donde ya hay un salto de tiempo y ya esto ya conecta con Doomsday, donde ya vemos que llevan más de un año estos personajes pues haciendo lo suyo, ¿no? Funcionando como los nuevos Vengadores. Vemos que Sam, que estaba juntando a sus propios Vengadores, no le parece mucho que exista este otro equipo. Como que Copyright Vengadores, esto no está bien. Tienen ahí como este conflicto moral. Y al mismo tiempo me encanta también que John sigue teniendo su escudo doblado. Eso es increíble. Vemos que Bob trata de sobrellevar esta cuestión pues leyendo y tal. Trata de mantenerse relajado, trata de mantenerse distraído para que no salga The Void. Y claro, también se contiene, y creo que es interesante porque The Void es un poco el nerfeo de Sentry, porque Sentry es demasiado poderoso. Y la forma en que logran que Sentry no esté ahí resolviendo todo a la primera es que si sale Sentry, también sale The Void. Entonces no puede estar siendo Sentry todo el tiempo para cualquier cosa. Solamente sería en caso de emergencia y con el apoyo del equipo para que no se descontrole. Me gusta mucho eso. Y pues sabemos que hay una amenaza espacial y tal, y al final sale descubriéndose que es la nave de los Cuatro Fantásticos que está llegando a este universo. Y veremos cómo conecta todo eso con la película de los Cuatro Fantásticos. Ya es como el tráiler tanto de los Cuatro Fantásticos como de Doomsday. Y creo que es una muy buena forma de terminar la película con esa postcréditos. Ahora, aparte de esto, tengo que decir que me gusta mucho el humor que maneja esta película. Creo que es un humor que funciona muy bien. Incluso personajes como Alexi, que su humor se basaba mucho en estar viejo y gordo, en esta película no hay nada de eso. El humor del personaje es mucho con su personalidad, con sus ganas de gloria, como es el único que realmente confía en el equipo. Y prácticamente se acaba volviendo el corazón del mismo. El chiste de Thunderbolts, ¿no? Que el nombre viene de un equipo de fútbol que le gustaba a Yelena, y poco a poco como que se lo fueron adoptando ellos, ¿sabes? Indirectamente. Y la dinámica del equipo funciona muy bien. Me encanta ese momento donde llega Bucky a salvarlos y todos de ¡sí! Pero luego también los captura y eso es de puta madre. Me gusta la interacción entre ellos, cómo unos saben de otros y conocen sus historias y se echan ahí tierra de repente por eso. Hay muchas cosas, o sea, es un humor muy inteligente, no es el típico chiste fácil de Marvel que suelen soltar. Es algo que realmente funciona porque se basa en la personalidad de los personajes. O sea, el humor lo utiliza el personaje a cómo funcionan ellos. Por ejemplo, Walker es un poco más seco, más sarcástico, porque es el más amargado de todos. Yelena también es sarcástica, pero también es irónica. Es un personaje que su humor se basa mucho en que ella es como trata de ser la más chill del equipo. Y es como de, ay no, ya vas a empezar otra vez. Y oh no, esto no va a acabar bien.
No, yo no quería problemas, amigo, no, porque me haces entrar en esto. El humor nuevamente de Ghost se basa en que es demasiado inocente, a pesar de todo, es como la más inocente del equipo, la más chill. El humor de Red Guardian, ya lo digo, es como el más excéntrico. Entonces cada personaje basa su humor en su personalidad y aparte saben cuándo hacer humor, porque en los momentos serios se mantienen serios, no están soltando chistes en cualquier momento porque sí, ¿sabes? Me encanta ese aspecto de la película. Valentina de verdad es un personaje que te caga. Es literalmente una Amanda Waller, pero Valentina tiene como que este lado más perspicaz, más satírico y también es como... Tiene carisma la mujer, tiene carisma, porque Amanda Waller es todo el rato tener cara de culo, pero esta no, ella siempre está como que sonriendo y te digo, sí, los voy a matar a todos, lo que hay, ¿no? Las cosas de la vida. Y me gusta que tiene su diferencia también con Waller, pero sigue siendo también una persona de mierda. Eso no se lo quita a nadie. No sé, hay muchas cosas de esta película muy bien hechas y muy buenas. De las mejores dinámicas de equipo que he visto. Ahora, ¿es mejor esta película que El Escuadrón Suicida de James Gunn? Ni de lejos, y no sé por qué existe este debate. El Escuadrón Suicida de James Gunn es una obra maestra de guión y es una obra maestra... sobre todo de dirección. Y creo que en eso es en lo que deja pendeja esta película. Que no está mal dirigida, pero lo que hace James Gunn en The Suicide Squad no tiene nombre. Los personajes creo que están mejor desarrollados, escritos y tal. Tienen más foco, por ejemplo. Creo que hasta personajes muy secundarios en esa película tienen mayor desarrollo que, por ejemplo, Ghost. Pero aún así creo que está a muy buen nivel esta película. Creo que es un punto intermedio entre las dos Escuadrón Suicida. Pero es que siento que tampoco pretende serlo. El concepto sí de personajes marginados que terminan haciendo un equipo y se vuelven familia está ahí. Pero sí, definitivamente lo hace mejor que el Escuadrón Suicida de 2016. No llega al nivel del Escuadrón Suicida de James Gunn. Pero, como digo, creo que tampoco pretende serlo. Es su propia cosa y funciona muy bien a su manera. Creo que tampoco es justo hacer estas comparaciones. Sinceramente no lo creo. Y al final te digo, realmente termina siendo más una película de Avengers que de Thunderbolts. Entonces, supongo que ya después a lo mejor existe otro equipo de Thunderbolts más parecido al de los cómics, donde haya más variedad, donde sí utilicen Adamantium o cosas así. Pero por el momento esta película yo estoy muy feliz con ella. Me gustó muchísimo. La vería 1000 veces más, sinceramente. Y no sé, los invito a ustedes a opinar qué les parece la película. Si les gustó más que a mí, o igual que a mí, o menos que a mí. Déjenlo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si así fue, ya saben que apoyan mucho con su like, comentando y compartiendo este video con más gente para que este canal siga creciendo. Activando la campanita para no perderse más videos hablando de Marvel o de otras franquicias o un montón de películas y series que van saliendo a lo largo del año. Y nos vemos en la próxima gran película de Marvel. ¡Chao, chao!